Querida comunidad, esperamos que tengan un buen día. Nuevamente, el Museo del Recuerdo tiene el agrado de presentarles Museo Virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y hoy seré su guía. Al igual que la vez anterior, hemos seleccionado un objeto histórico patrimonial del cual daremos un poco de información sobre una puesta en valor de este patrimonio. El objeto seleccionado se ubica al interior de este pabellón rural. Este pabellón fue creado en 1884 como un aserradero a vapor en el sector de Punta Carrera. Esto queda en la zona sur de la península de Brunswick. El empresario alemán Julius Hase fue el dueño de este aserradero. Dentro de todos los atributos patrimoniales que tiene este edificio, este inmueble expresa los atributos de la arquitectura típica de la época pionera. Para mayor información, les recomendamos consultar el libro Arquitectura en Punta Arenas, Casas de Madera del arquitecto Dante Berzwijk. Esta casa que vemos en esta imagen fue dibujada por nuestro amigo explorador Theodor Olsen, quien en 1884 pasó por esta zona y dibujó exactamente la casa que vemos hoy día. Esta casa fue traída gracias a la gestión de don Mateo Martinich, Premio Nacional de Historia, en conjunto con Dante Berzwijk y más personas y empresas quienes trajeron en formato Minga esta casa desde esta zona y finalmente lograron instalarla partes por parte. Esta noticia fue tomada del 14 de septiembre de 1984. Bueno, esta casa ha sido expuesta con distintos tipos de museografía que van desde la museografía con objetos rurales, así mismo como la vida urbana. En este edificio se han realizado exhibiciones de juguetes, se han realizado recorridos referente al movimiento obrero en la Patagonia e incluso se realizó una obra de teatro que tiene relación con la migración golondrina que se produjo a través de la migración desde el archipiélago de Chiloé con los trabajadores que venían en la época de la esquila. Además, se generaron recorridos visitados por nuestro compañero Ramón Obando. En esta oportunidad, don Ramón Obando está explicando cómo era la vida rural en Punta Arenas, en Tierra del Fuego y en la Patagonia en general. El objeto que hemos seleccionado se encuentra en esta zona del pabellón patrimonial. Y el objeto seleccionado es esto, que en realidad es un conjunto de piezas que tiene relación directamente con los alambrados, que como bien señala el cartel que está en la museografía, fue una técnica incorporada tempranamente para la división de los campos. Pero, ¿qué son los alambrados? Ahora vamos a comenzar este recorrido. Aquí en la foto vemos a un alambrador que está cambiando los alambrados viejos por alambrados nuevos en Tierra del Fuego, con la fotografía gentileza del investigador Samuel García. Bueno, primero que todo, un contexto histórico. A finales del siglo XIX, el proceso de industrialización de la ganadería consolidó la colonización del territorio patagónico fueguino, permitiendo la llegada de tecnología para faenas rurales en alianza con casas comerciales extranjeras. Esto quiere decir que hubo un estrecho vínculo entre la revolución industrial y la producción de los capitales y de las empresas que invertían con industrias, ¿ya? El Estado organizó el territorio a partir de la entrega de terrenos que se concedían
primero en arrendamiento y posteriormente una venta en remates públicos. Esto se hizo efectivo a partir de 1905. Con la inversión en infraestructura y tecnología se crearon estancias, cuyos límites se definieron a través del sistema de alambrados, manteniendo a los animales dentro de la propiedad y limitando el perímetro de los campos. Aquí vemos una fotografía de alambradores del Chubut a principios del siglo XX y aparece también una definición sobre qué sería precisamente un alambrado, que en esta oportunidad vamos a definirlo como un sistema de alambres tensados horizontalmente que se adhieren a postes colocados en el suelo, incluyendo alambre de púas generalmente. En la ganadería tienen un rol fundamental, pues delimita el tamaño de las tierras y mantiene a los animales al interior de ella y por supuesto a los extraños afuera. Poco a poco, el alambrado se fue normalizando dentro del paisaje que cotidianamente vemos en nuestros viajes, por ejemplo, que hacemos en la ruta, en auto, en bus, por ejemplo, desde Punta Arenas a Puerto Natales, hacia Río Gallegos, etcétera. Generalmente están todos los bordes de la carretera están alambrados. Entonces hay que preguntarse primero, ¿cuáles son sus orígenes? Para responder esta gran duda, hay tres puntos que quisiéramos partir señalando. Primero, que es una invención en la segunda revolución industrial, en donde hubo mejoras en las diferentes industrias, tanto en la textil, en la industria alimenticia, en el transporte, en la energía, etc. El investigador Joaquín Bascopé señala que, abro comillas, desde los clavos hasta los tractores, desde el alambre hasta las prensadoras de lana, desde las planchas de zinc hasta los automóviles, el complejo estanciero albergaba los avances recientes de la industria europea y los ponía al servicio de la producción ovejera. O sea, nos está dando cuenta de que la estancia como modelo de producción industrial está recibiendo todos los nuevos avances en la industria y en la tecnología de la época. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo y dónde se inventó? El primer antecedente histórico del alambrado, considerando el alambre de púas, es en 1874 en Estados Unidos. Ya vemos que para 1881 se habían registrado al menos 1129 licencias de invenciones de alambrados. Esta fue desarrollado gracias a que en Inglaterra se disparaba la producción del hierro y posteriormente la creación de el acero, de la producción de acero en cantidades industriales. El creador de la primera patente fue Joseph Glidden, quien hizo patente el momento de trenzar dos alambres con una serie de púas. Esto fue posible en las grandes llanuras de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, en donde vemos que el investigador Reviel Netz plantea que esto fue posible gracias al capitalismo moderno que hizo hincapié en la propiedad privada. Pero, ¿por qué hizo hincapié en la propiedad privada? Esto es porque hizo una observación muy importante, ya que una inversión intensiva en la tierra traería muchos mayores beneficios. Por ende, entra en la lógica de que un campo cercado para uso de un único propietario es una seña de identidad del capitalismo británico. Sabemos bien que Estados Unidos en un comienzo era una colonia de Gran Bretaña. La tierra fue arrendada, fue cedida y posteriormente vendida, por lo que era necesario constituir la propiedad privada a través del cierre perimetral de los campos, implementando cercos con alambres o alambrados. Cabe señalar que hubo bastantes intentos en cómo lograr mantener a los animales dentro de estos cercos, pero a la vez sin que se hagan daño
o sin que los destruyan. Entonces, una vez que está consolidado este instrumento tecnológico ganadero, se comienza a viralizar y se expande a todo el mundo, al mundo ganadero, obviamente. Y bueno, ¿cómo llegó aquí? Hay un registro en Argentina que en 1845 Richard Black Newton compró en Liverpool la primera gran inversión de alambres para poder cubrir su estancia y generar un sistema de alambrados. Pero eran alambres lisos. No, hasta el momento aún no se inventaba el alambre de púas, pero de todas maneras es la primera estancia que se logra alambrar. Posteriormente, cuando ya está creado el alambre de púas, se vuelve un sistema infalible para la propiedad privada, ya que colocar postes, tensar alambres y además colocar alambre de púas, esto generó que se vayan creando verdaderas fortalezas alambradas. En el caso de la Patagonia, o al menos la Patagonia chilena, el primer registro está en la estancia Pequet, que era de propiedad de José Nogueira, y que para 1883 ya tenía una línea de alambrado que partía de Cabeza del Mar hasta Río Pescado, con una extensión de 10 millas. Esto fue un hito a la vez, de ubicación con Punta Arenas, porque cada vez que los viajeros llegaban a este punto, que denominaban The Ten Mile Fence, los viajeros y exploradores sabían que llegando a este lugar estaban muy cerca de Punta Arenas, por lo tanto era considerado como un hito. En un viaje que realiza el ingeniero Alejandro Bertrand en 1886, él planifica cómo se debe construir una estancia modelo en donde asigna un costo de 10.000 pesos de la época, en donde se construyen casas, se construyen galpones, se compran caballos, se pagan arriendos y se pagan sueldos. Y además se paga por concepto de corrales y cierros una cifra de 1.000 pesos. Para 1897, el gobernador de Magallanes, Mariano Guerrero Bascuñán, señaló la existencia de 2.145.290 kilómetros de alambrado, cuya fecha coincide con la posesión efectiva de los arriendos de terrenos fiscales bajo la ley y decreto del Supremo Gobierno de Colonización desde 1810 hasta 1896. O sea, pasamos de 10 millas a 2 millones de kilómetros de alambrado. No es menor. Y bueno, si una persona no cerraba su hijuela, se entendía que era paso libre para todos. Después vemos a principios del siglo XX que en Punta Arenas se establece un local comercial el cual proveía de productos para faenas del campo, llamada Townsend y Compañía, que era propiedad del colono británico Frank Townsend, quien además fue parte de la fundación de la Asociación Británica de Magallanes en 1899. Townsend tenía vínculos comerciales en Europa y principalmente con el Imperio Británico, en donde era socio con las firmas W. Blaine y compañía, en Escocia, que era una fábrica de alambrados, postes de fierro, alambre, etc. Y esto explicaría por qué Townsend era una importadora directa de sistemas de alambrado. Aquí vemos algunos de sus avisos publicitarios en el diario El Chile Austral, por ejemplo, en 1911, o en este diario titulado El Magellan Times en 1914. Y bueno, vemos que esta casa comercial tuvo bastante demanda en esta época debido principalmente
Esta casa comercial mantuvo sus importaciones de alambrados para atender la demanda de las sociedades que cada año necesitaban alambrar, ya sea para repararlos o bien para ver los alambrados que eran destruidos por los ataques de los indígenas o por grupos que se dedicaban directamente al abigeato, quienes terminaban saboteando estos alambrados. Por ejemplo, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego mantenía alrededor de 3 millones de hectáreas dentro de su industria latifundista, por lo que podemos inferir que al menos para alambrar todos sus campos debieron haber alambrado al menos 3 millones de hectáreas. A continuación, les presento un contrato justamente firmado entre Frank Townsend y la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, donde vemos que le están solicitando 1000 postes de fierro para efectuar un alambrado. En 1893 se constituyó el directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, con accionistas nacionales y extranjeros, y algunos nombres como Sara Brown, Mauricio Brown, José Menéndez y Ramón Serrano, entre otros. Un detalle no menor es la presencia del señor Pedro McLennan, quien era representante en Chile de la casa Duncan and Fox. Esta casa puede ser considerada hoy día como un holding, ¿cierto? De estas empresas transnacionales que mantienen el negocio tanto con casas matrices como con sucursales en distintos puntos. Y aquí hay un gráfico que pude pesquisar a raíz de la revisión de un libro de facturas de la sección Caleta Josefina, en donde vemos que el color azul de este gráfico representa los gastos en alambrados, que es prácticamente mucho en comparación a los otros 3 ítems que están siendo considerados, que son útiles de hacienda en general, animales vacunos y elementos de la construcción. Todo esto en valores de libras esterlinas. Pues bien, los alambradores son los que fueron encargados de realizar todo este trabajo. Primero con un trabajo de armar los postes, armar los alambrados, unirlos y posteriormente tensarlos. Tenemos un documento que nos presenta cómo era el trabajo en 1908 de las órdenes que tenían las comparsas de alambradores, en donde se plantea que se paga 8 libras por milla y que posteriormente estas cuadrillas tienen que ir avanzando para tener más trabajo, porque en realidad tenían mucho que alambrar. Y tienen mucho que alambrar porque tienen un peligro inminente, que es un momento de tensión para la historia de nuestra región, que es el conflicto que existe entre los alambrados y los pueblos originarios. Lo que vemos acá es una carta que está en el Archivo Nacional, en el Fondo de Gobernación de Magallanes, en donde los vecinos Santiago Díaz, Juan McLennan y Victoriano Rivera hacen un reclamo sobre cómo, leo textual, desde hace algún tiempo los indios tehuelches, en este caso, hacen repetidas correrías a nuestras haciendas y nos causan inmensos perjuicios, robando el ganado, destrozando los cercos e incendiando los pastos. Nos asiste, por tanto, la esperanza, señor gobernador, que usted, impuesto de los males que nos afligen y consecuente con su primer propósito y vivo deseo de contribuir poderosamente al adelanto de la colonia y fomentar y proteger sus industrias, no dejará de reprimir enérgicamente esos abusos escandalosos y dictará alguna disposición oficial que nos libre por siempre de ese elemento pernicioso para el rápido progreso y la colonización total del territorio
de que es digno mandatario. Una carta bastante interesante que se ve reflejada aquí en un mapa que nos presenta ya en Tierra del Fuego el investigador Charles Furlong, quien en 1917 nos plantea cómo se están distribuyendo eh, en amplios términos los pueblos fueguinos, en donde vemos que aquí hace una nota bastante interesante, que es donde está la zona de pastoreo inicial en Tierra del Fuego, donde dice: antes había mucha gente aquí, pero ahora se ha ido. Esto nos da una idea de cómo fue avanzando la propiedad privada ganadera, y a la vez iban sacando a los pueblos originarios en puntos que dicen mixes, que corresponde a las misiones. Aquí vemos un caso bastante interesante y extraño a la vez, en donde hay una nota que se le dedica a Cacique Mulato, que fue publicada por el gobernador Mariano Guerrero Bascuñán, en donde plantea que se le concede a Cacique Mulato y su familia alrededor de 10.000 hectáreas, que están ubicadas en el límite con Argentina en el sector del Surdo. Y destaqué el siguiente texto: si dentro del término de un año a contar desde la fecha del presente decreto, Mulato no se establece con su familia en el campo designado y no efectúa en él los trabajos de cierro, cazas y demás que se requieren para la explotación de la industria ganadera, perderá todo derecho volviendo al terreno a poder del fisco. O sea, prácticamente si Mulato no cierra, no alambra, le van a quitar sus tierras. Es bastante interesante la propuesta que hace el investigador Balondo, en donde plantea que existen fronteras étnicas que no coinciden con las fronteras reales o con las fronteras que plantean los occidentales, en este caso, que se superponen durante el proceso de colonización, ¿cierto? Imponen sus propias políticas de frontera, y estas mismas etnias, en el caso de, ahí está una foto de un indígena Aoniken, y que, como viven en caballo, viven entre los países cruzando la frontera, ya sea a pie o a caballo en este caso. También ocurre que esta tensión que se produce con los pueblos originarios es que hay un proceso de sabotaje desde los pueblos originarios, en donde cortan el alambrado, probablemente machacando piedra contra piedra en el alambre, y esto genera un gasto para las empresas que tienen que estar constantemente enviando gente para arreglar los alambrados. Pero al mismo tiempo es cuando los empresarios dan las órdenes para que hayan cuidadores alrededor de los alambrados, y cuidadores muy bien armados, como se puede ver en esta fotografía tomada por Alberto Burr. Ahora vamos viendo otra parte importante que tiene que ver con los alambrados y la geografía, en donde el primer ejemplo es este mapa, que es bastante interesante. Bueno, este es un mapa de la USAF de los años 50 aproximadamente, en donde podemos ver algunas inscripciones muy interesantes, como por ejemplo esta que está acá, que dice muchos alambres en esta área, y que alrededor de el mapa hay muchas inscripciones similares donde divisan que hay muchos alambrados. De hecho, si se dan cuenta, este es el límite entre Chile y Argentina, que es prácticamente un alambrado. También vemos otras situaciones en donde está la frontera chileno-argentina, que son alambrados, pero que sin embargo, al momento de ver las propiedades, estas propiedades atraviesan fronteras, que en este caso corresponderían a propiedades de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
Y así vemos cómo el alambrado en realidad es un elemento transversal a la soberanía, es un elemento transversal a la economía, a la ganadería, y cómo un simple objeto absorto, inerte, va transgrediendo el paisaje, a lo cual este pequeño puma parece no importarle, ¿no? Que cómo la naturaleza se va adaptando a estos alambrados que ya llevan más de un siglo instalados aquí en el territorio patagónico fueguino, en donde vemos que muchas veces esta imagen es cotidiana en las carreteras de la Patagonia y de Tierra del Fuego, de ver familias de guanacos saltando o separadas por un alambrado, pero también vemos escenas lamentables donde vemos fauna que perece por intentar saltar estos alambrados. Entonces, para ir cerrando este episodio, quisiera hacer una consulta reflexiva. ¿Los sacarán algún día estos alambrados? Hay un poema de Aristóteles España que dice: los alambres de púas son como cordeles de un buque fantasma, grises pedazos de una época que será condenada por todos los siglos de los siglos. Les dejo con esta bella fotografía de Punta Arenas amaneciendo con alambrados, con la bibliografía correspondiente de esta investigación. Y bueno, aquí les dejamos la bibliografía si es que alguien quiere consultar alguno de estos textos para profundizar sobre todo lo que tiene relación con el alambrado, la instalación de estos alambrados, los alambradores. Si tienen dudas, consultas, observaciones, nos pueden hacer los comentarios. Si es que alguien probablemente ha trabajado como alambrador o tiene algún pariente que haya trabajado, muy interesante saber cuál es su visión que tienen sobre los alambrados. Y bueno, principalmente invitarles a que sigan leyendo, aprovechando que estamos en casa, algunas de estas obras bibliográficas que tanto aportan para nuestra historia, para nuestra identidad y nuestro patrimonio. Desde ya les deseamos un abrazo muy grande y quédense en casa, que es lo principal para poder estar atentos a el próximo movimiento de esta pandemia que nos afecta a todos y a todas. Un abrazo grande y que estén muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.